Muy buenos días a todos. Hoy continuamos con nuestro estudio en el libro de Génesis, capítulos 43 al 45, y lo hemos titulado El Descubrimiento. El Descubrimiento. Oremos. Padre bueno, Padre santo, Dios exaltado, Dios grande y misericordioso, Dios eterno, tú que has decretado desde la eternidad y hasta la eternidad. Gracias te damos por tus grandezas, por todas las cosas que haces, las cuales muchas veces no entendemos, no comprendemos, pero sabemos y tenemos la seguridad, tenemos la convicción de que tú estás en control porque tú eres un Dios soberano. Tú eres el Dios que reina. Tú eres el Dios todopoderoso y que estás en control de todo el universo. Gracias te damos, Dios. Gracias te damos, Señor, porque tú eres quien gobierna. Nosotros no. Nosotros te seguimos, nosotros te servimos por tus grandezas y por tu trato tan bondadoso hacia nosotros, que sin merecerlo a ti te ha placido alcanzarnos y el revelarte a nosotros a través de tu palabra. Nos has dejado estas escrituras para que podamos comprenderte. Nos has dejado tu palabra para que podamos escudriñar tus propósitos. Oh Señor, gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. En Génesis 43 al 45 vamos a encontrar en términos, en un movimiento general, los momentos en que los hermanos de José regresan a Egipto y finalmente José se da a conocer. Esto lo encontramos en estos 3 capítulos. Vamos a ir a través de la lectura. Voy a invitar que estén juntamente conmigo. Voy a repartir algunos versos, no son muchos. La mayor parte de lo que estaremos leyendo será en estos mismos 3 capítulos, pero hay algunos versos que quiero resaltar porque tienen connotación directa a lo que se está hablando. El primero que vamos a utilizar como referencia es el capítulo 45, verso 6. Está ahí en las escrituras, en estos versos que vamos a estudiar, estos capítulos que vamos a estudiar. Pero si alguien me lo consigue, me lo tiene por allá a la mano, porque vamos a comenzar por ahí, capítulo 45, verso 6. Otro me busca capítulo 42, este es el capítulo que estudiamos la semana pasada, capítulo 42, verso 15. Otro me consigue mismo el 42, el verso 38. Capítulo 42, verso 36. Capítulo 42, verso 13. Otro me consigue capítulo 42, verso 37. Capítulo 35 de Génesis, verso 22. Verso 22. Tenemos algunos versos, no son tantos, así que cada uno puede buscar uno diferente. Y si usted consigue uno, pues déjele los demás a otra persona para tener más participantes. Capítulo 42, verso 25. Perdón, capítulo 34. Estoy medio disléxico ya. Capítulo 34, verso 25. Capítulo 35, verso 11. Capítulo 35, verso 11. Capítulo 37, verso 7. Alguien que sepa bien dónde están los profetas menores me consigue Ageo, capítulo 1, verso 6. Ageo, capítulo 1, verso 6.
tenemos Ezequiel en los profetas mayores, Ezequiel 18:20. Ezequiel 18:20. Otro me conseguimos en Génesis capítulo 43, verso 9. Me lo tiene marcadito ahí a la mano. Génesis capítulo 37, verso 28. 37, 28. Y el último que vamos a repartir, Mateo 6, 21 al 24. Mateo 6, 21 al 24. A todo aquel que no le tocó un verso bíblico, no se preocupe, no llore por eso. Nos puede ayudar con la lectura. Vamos a ir dividiendo la lectura de estos 3 capítulos que estaremos discutiendo, y pues vamos a leer sobre de ellos en el transcurso de este estudio. Comenzamos con el capítulo 43, y encontramos en los versos del 1 al 14, los hermanos de José regresan a Egipto. Los hermanos de José regresan a Egipto. Y esto lo encontramos en el capítulo 43, el primer capítulo que estaremos discutiendo, versos del 1 al 14. ¿Alguien que me pueda leer eso rapidito? ¿Alguien con voz fuerte? Ajá. El hambre era grande en la tierra, y aconteció que cuando acabaron de comer el trigo que trajeron de Egipto, les dijo su padre: volved y comprad para nosotros un poco de alimento. Respondió Judá, diciendo: aquel varón nos protestó con ánimo resuelto, diciendo: no veréis mi rostro si no traéis a vuestro hermano con vosotros. Si enviares a nuestro hermano con nosotros, descenderemos y te compraremos alimento. Pero si no le enviares, no descenderemos, porque aquel varón nos dijo: no veréis mi rostro si no traéis a vuestro hermano con vosotros. Dijo entonces Israel: ¿por qué me hiciste tanto mal, declarando al varón que tenías otro hermano? Y ellos respondieron: aquel varón nos preguntó expresamente por nosotros y por nuestra familia, diciendo: ¿vive aún vuestro padre? ¿Tenéis otro hermano? Y le declaramos conforme a estas palabras. ¿Acaso podíamos saber que él nos diría: haced venir a vuestro hermano? Entonces Judá dijo a Israel su padre: envía al joven conmigo, y nos levantaremos e iremos, a fin de que vivamos y no muramos nosotros, y tú y nuestros niños. Yo te respondo por él, a mí me pedirás cuenta. Si yo no te lo vuelvo a traer, y si no lo pongo delante de ti, seré para ti el culpable para siempre. Pues si no nos hubiéramos detenido, ciertamente hubiéramos ya vuelto 2 veces. Entonces Israel su padre le respondió: pues que así es, hacedlo. Tomad de lo mejor de la tierra en vuestros sacos, y llevad a aquel varón un presente: un poco de bálsamo, un poco de miel, aromas y mirra, nueces y almendras. Y tomad en vuestras manos doble cantidad de dinero, y llevad en vuestra mano el dinero vuelto en las bocas de vuestros costales. Quizás fue vuestra equivocación. Tomad a vuestro hermano y levantaos, y volved a aquel varón. Y el Dios omnipotente os dé misericordia delante de aquel varón, y os suelte al otro vuestro hermano, y a este Benjamín. Y si he de ser privado de mis hijos, séalo. Bueno. Ahí tenemos la discusión primaria en este capítulo, ¿verdad? Podemos ver que el hambre había acrecentado, pero también el tiempo había pasado. Ellos habían regresado de Egipto con ciertos alimentos, cierta cantidad de dinero, cierta cantidad de alimentos para los animales y para toda la casa, pero en el capítulo 42 termina cuando ellos le dicen a Jacob que no pueden regresar si no van con Benjamín. Y Jacob rotundamente le dice: el muchacho no va a ir para allá.
Pasa el tiempo. ¿Quién tiene el capítulo 45, verso 6? Léamelo por ahí. Verso 6. Porque en estos 2 años ha habido hambre en la tierra, y todavía quedan otros 5 años en los cuales no habrá ni siembra ni siega. Amén. Amén. Ahí tenemos el relato específico cuando José le dice a sus hermanos que vayan y busquen a su padre. Y le dice, 2 años han pasado. Sabemos que para este momento del capítulo 43, verso 1, probablemente habían pasado ya esos 2 años. Quizás no podemos decir específicamente día por día, pero habían pasado aproximadamente 2 años desde que ellos fueron la primera vez a Egipto y José se quedó allá con Simeón, así que Simeón ha estado preso por 2 años y ellos habían ido de regreso con los alimentos. Todo ese evento del capítulo anterior hasta este momento. Han pasado aproximadamente 2 años, ya el alimento se le terminó, no tienen nada más, es muy poco lo que pueden seguir cosechando, el hambre es mucho, la sequía es terrible y se le está acabando lo último que le queda. Y Jacob le dice entonces a su muchacho, ¿qué ustedes hacen aquí sentados mirándose las caras? Vayan a buscar alimento. Y ahí encontramos entonces que le dice, espérate, eso no es tan sencillo. Eso no es tan sencillo. Encontramos entonces la respuesta de los hermanos que le dice, el hombre claramente nos dijo que no le volveríamos a ver la cara si no veníamos con el muchacho. Así que para allá no podemos ir y no hemos ido porque tú no lo has permitido. Tú no has permitido que Benjamín vaya con nosotros. Capítulo 42, verso 15. ¿Quién me lo lee? En esto serán probados. Perdón, no perdí. En esto serán probados por vida de Faraón que no saldrán de este lugar a menos que su hermano menor venga aquí. ¿Verdad? Ahí tenemos que nos dice que no van a salir de este lugar a menos que Benjamín venga aquí. Por tanto, ellos tienen una condición para poder regresar a Egipto. Esa condición era que Benjamín estuviese. Si él no le permite a Benjamín bajar con ellos no pueden presentar su rostro allá. Por tanto, ellos le piden, en el verso 4, la primera parte del verso 4, nos dice que ellos le piden a Jacob enviar al muchacho con nosotros. Interesantemente nos dice que este muchacho tenía aproximadamente de 30 a 35 años. Pero le dicen, ella se ríe, le dicen al muchacho porque dentro de su familia era el menor. Era el menor, ¿verdad? En algunos sitios le dicen el chiquillo, le dicen el nene. ¿Perdón? Trae ese muchacho para acá. Aunque ya es un hombre hecho y derecho, probablemente ya tenía sus propios hijos, todavía estaba bajo el cuidado de la tutela y la dirección de su padre. Y por ser el menor, todavía lo tratan del muchacho. Mi hija mayor tiene 32 años y mi hijo menor tiene 21. Yo todavía le digo los nenes. Y yo sé que muchos de ustedes hacen lo mismo. Así que no me miren raro. ¿Verdad? Para mí siguen siendo los nenes. Mami nos decía, ustedes serán mi nene y mi nena hasta que tengan canas en la cabeza. Ya yo no tengo canas en la cabeza, pero sigo siendo el nene. ¿Verdad? El hecho de que ellos le dicen el muchacho no quiere decir, como algunos historiadores creen, que se refiere a un muchachito pequeño. Ha pasado el tiempo y José, la última vez que lo vio, ya habían pasado como mínimo, si Benjamín nació, digamos que hubiese nacido varios días antes de que José fuese vendido como esclavo, ya habían pasado 21 años. ¿Ok? Por tanto, ya sabemos por números que tenía más de 21 años. También sabemos que Raquel murió de parto de Benjamín.
Y esto había ocurrido años antes de que José fuese vendido. Por tanto, este nene o este muchacho no es tan muchacho como muchos creen que era. ¿Ok? Tenemos ahí entonces a Benjamín. Están hablando de Benjamín. Ellos le dicen a él, si descendemos, tiene que ser con él, de lo contrario no podemos bajar. Descenderemos y compraremos, si él no está, no lo podemos hacer, que nos morimos todos de hambre. Jacob entonces frustrado se queja de sus hijos. Eso está en el verso 6 a 8, él comienza a quejarse. Esto no es necesariamente una testarudez de anciano, es el hecho de que su hijo Benjamín, tan amado, está siendo tratado ahora como una mercancía de intercambio. Ya no es una persona, ya no es un ser humano, no es una persona a quien el Padre ama, ahora es la pieza de intercambio. Ahora es un objeto, ¿verdad? Si el muchacho va, sobrevivimos. Si el muchacho no va, nos morimos. ¿En qué quedamos? Entonces, ¿cuál es la posición, verdad? Y esto trae una frustración a Jacob. Esta frustración también demuestra una falta de confianza en la soberanía de Dios. Jacob era un hombre que confiaba en Dios, pero podemos ver a través de sus años, a través de toda la historia que hemos visto, que no era la mayor persona que confiaba a ciegas en Dios. Él no era un Abraham. Y con todo y eso vemos que Abraham también cometió sus pecados. Jacob era un poco más atado a las cosas de la tierra, a su propia fuerza, a sus propias capacidades. Y en este caso demuestra una falta de confianza en la soberanía de Dios. Vamos a ver qué nos dice el verso 42, verso 13. Verso 13 dice, pero ellos dijeron, tus siervos eran 2 hermanos, hijos del mismo padre en la tierra de Canaán, y el menor está hoy con nuestro padre, y el otro ya no existe. ¿Es el 42.13? Okay. ¿Quién tiene el 42.38? Ahí mismo está. Ahí mismo está, sí. Dice, pero Jacob dijo, mi hijo no descenderá con ustedes, pues su hermano ha muerto, y solo él me queda. Si algo malo le acontece en el viaje en que van, harán descender mis canas con dolor al Seol. ¿Ya? Ahí él demuestra un favoritismo por encima de toda la familia hacia Benjamín. Hay que entender un dato interesante. Raquel era su esposa favorita, fue por la que él trabajó por lo menos 14 años y era quien él realmente amaba. Cuando ella muere, él pone todo su afecto sobre José, que es su hijo, a ese momento su único hijo con ella. Y él favorece a José por encima de todos. En el nacimiento de Benjamín es que ella muere. Cuando José es llevado cautivo, o para él, también muere. Hasta ese momento él creía que él estaba muerto, José estaba muerto. Él entonces deposita todo su afecto sobre Benjamín y lo eleva a una posición, podríamos decir, aún de idolatría. Lo pone por encima de todo el resto de su familia, de todos sus nietos, de todos sus bisnietos y toda la familia que tuviese, de todos sus hijos, de sus riquezas, de su ganado, de todo. Benjamín está por encima de todo delante. Todo él puede perder todo lo que haya, menos Benjamín. Nadie le toca al nene, ¿verdad? Esa es la posición que tiene Jacob. Entonces encontramos que la actitud de Jacob no era terquedad, ¿verdad? Sino que había un gran afecto hacia él. Está siendo tratado como mercancía, eso lo discutimos, eso está en el 42.36, ¿quién me lo lee? 42.36.
¿verdad? Él lo coge bien personal, lo toma bien personal. Esto es una falta de ustedes hacia mí. Ustedes me están haciendo la vida difícil. Ustedes van a hacer que yo muera. Ya José no está, quiere decir que ya murió. Simeón básicamente como muerto porque no está aquí en la casa. Está preso en otro país con otras costumbres diferentes y quién sabe lo que le hagan allá. Así que para mí ya no existe. Y ahora también me quieren quitar al muchacho, me quieren quitar al nene de la casa. ¿Cómo va a ser? No, eso no puede ser. Y vemos la falta de confianza en el 43:13, ¿verdad? Cuando él dice que no va a descender. Veamos un detalle interesante. Un detalle interesante. Rubén era su hijo mayor. Rubén era el hijo mayor de todos. Era su hijo mayor. Sin embargo, en el capítulo anterior, el 42, al final del capítulo, Rubén le hace la propuesta, mira, deja bajar al muchacho con nosotros. Si yo no regreso con él, pueden matar a mis 2 hijos. Da sus 2 hijos en intercambio por la vida de Benjamín. Sin embargo, pasan 2 años y nuevamente sale la necesidad y la propuesta de bajar a Egipto con Benjamín, que se había planteado en el capítulo anterior. Jacob nuevamente acepta poner sobre la mesa el asunto de Benjamín y comienza la discusión por Benjamín. Sin embargo, rechaza rotundamente la propuesta de Rubén. Él no vuelve a tocar ese tema. Rubén es el hijo mayor, se supone que sea la persona inmediatamente responsable después de su padre. Pero Jacob básicamente no lo había desheredado, pero lo había marginado tan grandemente por la falta cometida y la desconfianza que tenía hacia Rubén. Capítulo 42, verso 37, y otro me lee 35, 22. Entonces Rubén habló a su padre, ¿puedes dar muerte? Entonces Rubén habló a su padre, ¿puedes dar muerte a mis 2 hijos si no te lo traigo? Ponlo bajo mi cuidado y yo te lo devolveré. Esa es la propuesta que hace Rubén. Pero vamos a ver cuál fue la falta que cometió Rubén, por lo cual Jacob no confiaba en él. 35, 22. Capítulo 35, verso 22. ¿Qué está? Y mientras Israel moraba en aquella tierra, Rubén fue y se acostó con Bilha, concubina de su padre, e Israel lo supo, y los hijos de Jacob fueron 12. Ahí tenemos a Rubén, el hijo mayor, que fue y se acostó con la sierva o la concubina de Jacob. Esto fue una falta inmensa de parte de Rubén, y Jacob ya no confiaba, lo marginó todo lo más posible, ya no confiaba en él, no quería propuestas de parte de Rubén. Tenemos a Simeón, que es el segundo hijo, está preso en otro país. Tenemos al tercer hijo, Leví, estamos bajando por la línea, ¿verdad?, de autoridad en la familia. Leví mostró ser falto de dominio propio, 34, 25. Pero sucedió que al tercer día, cuando sentían ellos el mayor dolor, 2 de los hijos de Jacob, Simeón y Leví, hermanos de Dina, tomaron cada uno su espada y vinieron contra la ciudad, que estaba desprevenida, y mataron a todo varón. ¿Se acuerdan de ese evento? Lo discutieron aquí con el hermano Cristian, cuando Dina había sido violada por el hijo de Siquem, y ellos le propusieron que circuncídense en todos los hombres para que puedan entonces interactuar con nosotros. Y al tercer día, cuando los hombres de Siquem no podían ni siquiera ponerse de pie, ellos entonces fueron, Leví y Simeón, que está preso,
fueron y mataron a todos los hombres, creando entonces que Jacob fuese una afrenta delante de todos los pueblos de la tierra. Por tanto, Jacob tampoco confía en Leví, no era digno, era muy impulsivo y no era digno de su confianza. Tenemos entonces a Judá, que es el cuarto hijo, ¿verdad? Este es el héroe del momento. Pero Judá también había cometido sus errores. Tenemos el caso de Judá con Tamar. No voy a entrar en mucho detalle porque ustedes discutieron eso aquí con Cristian. Sabemos que de Judá venía la línea genealógica de Cristo. Y encontramos en la línea genealógica de Cristo, encontramos a Judá y de inmediato después encontramos a Perez. Perez es hijo de Judá e hijo de su yerna Tamar. Fue una indiscrepancia que hizo Judá, un pecado que cometió, pero él se había arrepentido. En ese mismo pasaje vemos que él se arrepiente y no descarta a la muchacha, no la tira a la cuneta, no la tira a un lado, sino que la trae, la hace parte de su casa y en la parte de atrás en el patio le hizo una casita donde ella habitó el resto de sus días y la palabra nos dice que él no la conoció, quiere decir que no se volvió a acercar a ella, la respetó como su yerna, que era propiamente, y ella vivió, él la mantuvo y cuidó de ella el resto de sus días. Y Pérez pues crece ahí y a través de Pérez viene la línea del Mesías. Por tanto, en este caso, Judá es quien toma el mando y propone entonces a su padre. Judá es un tipo del mediador. Los versos del 8 al 10, ¿quién me lee los versos del 8 al 10? En el 43. En ese 43. Del 8 al 10. Hermano, del 8 al 10 dice: Y Judá dijo a su padre Israel: Envía al muchacho conmigo, nos levantaremos e iremos, para que vivamos y no perezcamos, tanto nosotros como tú y nuestros pequeños. Yo me haré responsable de él, de mi mano lo demandarás. Si yo no te lo vuelvo a traer y lo pongo delante de ti, que lleve yo la culpa para siempre delante de ti, porque si no hubiéramos perdido tiempo, sin duda ya habríamos regresado por segunda vez. ¿Hasta qué número, hermano? Al 10. Hasta allí, ya, amén. Okay. So, hoy vemos a Judá en su intervención. Él es tipo de Cristo, es una tipología de Cristo. ¿Cómo lo podemos ver? Vemos primeramente que él comienza intercediendo por la necesidad que todos tienen, la necesidad común del pueblo, la necesidad común de la tribu. Él comienza intercediendo por ellos, a favor de ellos. Se pone entre la necesidad, entre su padre que tiene la autoridad de dar la orden y entre el resto del pueblo. Encontramos entonces que también él pone su vida en juego a cambio o en el intercambio de la vida del muchacho de Benjamín, y él está dispuesto a tomar toda la culpa. Si algo le pasa a ese muchacho, yo me llevo la culpa para el resto de mis días. Él está proveyendo o echando sobre sí mismo una maldición de culpabilidad por el resto de sus días. Ahora imagínense ustedes que algo le pasa al muchacho allá, él regresa a casa de su padre y por el resto de sus días, hasta que muera, cada vez que él ve a su padre tenga que bajar la cabeza porque sabe que es culpable de que algo le pasó a su hermano. Él no podría presentarse nuevamente delante de su padre. Y él está dispuesto a dar su vida, a dar su libertad, a dar su alegría, a dar su posición como hijo, darlo todo a cambio del pueblo, de la necesidad del pueblo. Y vemos entonces, por último, se me perdió.
Ajá. Él no oculta la culpa. Le indica que se ha dejado pasar mucho tiempo y ya se perdieron 2 oportunidades de provisión por causa de la intransigencia paternal. O sea, aquí está el pueblo, está la tribu completa, están muriendo de hambre. Judá se pone en el centro como mediador y le dice, echa sobre mí la culpa, y esto lo hace a favor de la necesidad del pueblo. Finalmente le dice, y todo esto lo estamos pasando, yo estoy dispuesto a llevarme la culpa y todo lo que tú quieras hacer, pero tú no eres inocente. Tú has elevado a tu hijo Benjamín por encima de toda esta gente. Así que tampoco oculta la culpa que tiene el padre en ese momento. ¿Ok? Podemos ver entonces que en esta forma él es tipo de Cristo, intercede por nosotros, se lleva sobre sí toda la culpa, pero reconocemos también que nosotros tenemos culpa en la situación. Nosotros no somos inocentes. Y Dios nos dice, yo limpio tus pecados, pero tú lo hiciste. ¿Okay? Yo limpio tus pecados, yo limpio tus manchas, yo las echo sobre Cristo. Pero esto no quiere decir que tú no hiciste el pecado. Tú cometiste el pecado y por eso él tuvo que morir. ¿Okay? Ahí podemos ver entonces una tipología de Cristo. Jacob finalmente acepta lo determinado por Dios. Versos 11 al 14. Primeramente tenemos que le dice, tomen lo mejor de los productos. Verso 11. En hebreo esto quiere decir la canción. La canción, ustedes dirán, pero ¿qué tiene que ver la canción con lo mejor de los productos? Hace una referencia a los productos tan buenos, a los productos tan saludables y abundantes, que la gente produce canciones de estos productos. Entonces a eso que se está refiriendo, tomen lo mejor de lo mejor que aún tengamos, no quiere decir que había mucha abundancia, pero de lo que aún tengamos, toma lo mejor y llévenselo allá a este hombre. Entre las cosas que él menciona la miel. La miel de abeja en Egipto era común. Eso se conseguía hasta en las esquinas, en todas las esquinas se conseguía miel de abeja. Aquí se está refiriendo a miel de uva. Miel de uva era un producto que se tomaba la uva fresca, se molía, se machacaba, se ponía en un recipiente hasta que se fermentara y de ahí entonces lo utilizaban como una jalea para poner encima al pan. Se utilizaba mucho para los desayunos, para tomar con vino y otras cosas, en otros alimentos. A esto que se está refiriendo cuando dice tomen la miel. También habla de de las nueces. Esto se refiere a los pistachos y a las almendras. Los pistachos y las almendras crecen en terreno seco y árido. Por tanto, en el área de Palestina florecían aún en tiempo de hambre. En Egipto no había este producto, por tanto tenían que comprarlo. Tenían que comprarlo por si lo querían utilizar. Y él le dice, lleven de estos productos y se lo dan al hombre como una ofrenda. Y le dice, lleven doble cantidad de dinero. Esto quiere decir lo que van a pagar ahora y lo que se supone que pagaran la otra vez que apareció en su alforja, devuélvanselo, llévenlo nuevamente. Por eso dice doble cantidad. También él menciona ahí que lleven mirra e incienso y otras especies. Estas especies eran las que llevaban los madianitas cuando bajaron a Egipto y se llevaron a José. Los hermanos le vendieron a José. Estos hombres llevaban estas mismas especies para Egipto. Ahora esto es un poco contradictorio, ¿verdad? Pero Jacob no lo sabía. Ellos tenían que ir pensando, espérate, cuando aquel hombre, ellos no saben que era José tampoco, pero imagínense cuando José oliera todo eso, toda esa ofrenda, lo primero que le iba a venir a la mente era el momento en que ellos lo vendieron como esclavo, ¿verdad? No era la mejor ofrenda, pero ellos ni siquiera sabían que ese era José.
En todo esto nos menciona también al Dios Todopoderoso. Al Dios Todopoderoso. El término ahí es el Shaddai. El Shaddai. El nombre por el cual el pacto de Abraham había sido reanudado con Jacob. Capítulo 35, verso 11. 35, verso 11, aquí está. Aquí 35, 11. ¿Dónde está aquí? Léelo. También les dijo Dios, yo soy el Dios Todopoderoso. Sé fecundo, multiplícate. Una nación y multitud de naciones vendrá de ti. Y reyes saldrán de tus entrañas. ¿Ya? Ahí está cuando se reanuda el pacto con Jacob y nos dice, yo soy el Dios Todopoderoso, que es decir, el Shaddai. Encontramos entonces en el capítulo 43, versos de 15 al 43, hasta el final del capítulo, primeramente encontramos el regreso a Egipto. Por estos muchachos regresan hasta Egipto y encontramos que ellos llegan a donde está José y nos dice el verso 16 que José los vio y vio también a Benjamín con ellos y entonces habla a su siervo. José aquí está hablando en egipcio, lo vemos en el capítulo anterior, el capítulo 42, que José le estaba hablando en egipcio y usaba un traductor, aunque él los entendía porque ellos hablaban hebreo y él sabía perfecto hebreo. Pero él está hablando en egipcio, en este caso cuando ellos llegan, él los ve a todos, ve a Benjamín también. Pero hace años, más de 21 años que él no ve a Benjamín. Por tanto, él no está 100% seguro, ve a este muchacho con ellos, este muchacho de 30 años, los ve junto a ellos, asume que debe ser Benjamín, pero como no está seguro, simplemente le dice a su siervo, llévalos a mi casa que voy a almorzar con ellos. Y les da otras instrucciones. Ahí entonces encontramos que el siervo los lleva, le dice primeramente, mata un animal y prepara alimento, verso 16. Mucha gente cree que los egipcios eran vegetarianos. Esto no es una realidad. Los egipcios sí comían carne y se ha encontrado en muchas de las tumbas y de los artefactos que ellos tienen, los egipcios comiendo carne animal. Sí dependía de la región. No todas las carnes se comían en todo Egipto, sino que algunas regiones comían diferentes tipos de carnes, diferentes tipos de animales. Voy a seguir por ahí para abajo, hay muchos versos, pero se está acabando el tiempo. Ellos entonces llegan a la casa de José, verso 19, y no se atrevieron a entrar. Lo primero que tendrían que pensar es, espérate, esta es la casa de aquel hombre, aquí es que se acabó nuestra carretera, aquí se nos acabó el camino, nos va a traer a su casa y seguramente aquí va a hacer con nosotros lo que desee. Pero encontramos que inmediatamente ellos comienzan a disculparse con aquel hombre y dicen, mira, si están hablando con el siervo de José, si es por la cuestión del dinero, nosotros traímos el dinero, ya llevamos un día de camino, cuando llegamos a la posada ya encontramos el dinero en las alforjas, ya no podíamos regresar, pero aquí te lo traímos, por favor no nos corte la cabeza, no nos metas presos. Y el hombre entonces les dice en idioma hebreo que ellos pudiesen entender, le dice entonces, vuestro Dios y el Dios de vuestros padres, verso 23, muy importante ese verso, vuestro Dios y el Dios de vuestros padres. Con esto parece ser que José había como se diga esa palabra, había hecho discípulos de, eso mismo, había hecho discípulos de su casa, había educado a su casa en su creer religioso y posiblemente ellos habían aceptado la fe de José. José, como buen padre de familia, había educado a sus hijos y a los de su casa en su fe. Y encontramos entonces que este hombre habla de vuestro Dios, que es nuestro Dios, ¿verdad? Esa palabra vuestro, que es decir en puro español moderno, nuestro, que es de ustedes y mío, y el Dios de nuestros padres. Parece que José los había, esa misma palabra,
Eso mismo. Y también esto le da una seguridad a los muchachos de que no están en gran peligro, especialmente cuando el hombre hace traer a Simeón. Ellos ven que Simeón todavía está gordito y saludable. Ellos entonces se sintieron un poco más tranquilos y entran finalmente en la casa. Y se nos dice en el verso 25 que ellos habían oído, esto porque el siervo le había informado de que iban a almorzar con su señor. El hecho de que una persona en esos tiempos especialmente haya sido invitado a cenar o a almorzar con alguien de mayor categoría quiere decir que ha sido reconocido y ha sido puesto en honor, por lo cual ellos entonces respiraron un poco más hondo. En el verso 26 al 34 encontramos que están en presencia de José. José llega a la casa finalmente y nos dice que ellos todos se postraron a tierra, verso 26, y es repetido en el verso 28. En el capítulo 37, verso 7, no lo vamos a poder leer, pero encontramos el primer sueño de José, cuando él veía las espigas, ¿verdad? Están todas las 12 espigas, y él ve que las espigas se doblan delante de su espiga. Interesantemente, estos muchachos venían a comprar alimentos a Egipto, y uno de los alimentos más abundantes que tenían eran maíz. Parece que hacían muchas tortillas. Tenían maíz y literalmente se cumple el sueño de José de ver las espigas, ¿verdad? Las espigas de maíz inclinándose delante de su espiga. Representaba posiblemente haya sido trigo. Los diferentes comentaristas ponen diferentes formas, pero nos dice ahí que ellos venían a comprar diferentes tipos de granos, pero sabemos que aproximadamente sí. Tenemos también, José les pregunta directamente, señalando al muchacho, le dice: ¿es este vuestro hermano? Verso 29. La pregunta denota sorpresa. La última vez que José vio a Benjamín, él tenía 8 o 9 años. Así que podemos ver que el no reconocerlo de inmediato, usted imagínese, no ve una persona de más de 21 años, lo dejó viendo chiquitito y de momento lo ve, está más alto que él. Usted dice: wow, ¿cómo ha cambiado este muchacho? Y eso nos pasa muchas veces cuando nos separamos de nuestras familias por algún tiempo. Cuando volvemos a verlo, lo encontramos totalmente diferente. Así que vemos una sorpresa en la pregunta de José. Después fue y se lavó la cara, salió de aquel lugar, inmediatamente mandó a sacar a todo el mundo y se lavó la cara. Esto es una costumbre de alimentación egipcia, donde se lavaban todo el rostro y se lavaban las manos antes de comer. Pero también en este caso incluye el lavarse las lágrimas, porque lloró. Nos dice que buscó el sitio donde llorar y finalmente entró en su aposento y lloró allí después de haber visto a Benjamín después de tantos años. Se sientan aparte cuando van a sentarse, en verso 32, se sientan aparte. Aquí podemos ver la diferencia de las castas, los cuales en aquella época era muy marcado. La gente de alta jerarquía no comían con los pobres o con los siervos, y en el caso de los egipcios con los hebreos, menos aún, porque los hebreos eran pastores. Esto se ve más en el libro de Éxodo. Los egipcios eran pastores y eran menospreciados por los egipcios, por tanto no comían juntos. También los egipcios eran bien, como dicen en inglés, bien picky. No les gustaban los griegos tampoco. Más tarde encontramos, cuando aparecen los griegos, que ellos tampoco compartían con los griegos, y a tal nivel que nos dice la historia que si se utilizaba un cuchillo griego para cortar la carne, ya esa carne estaba inmunda para los egipcios y ellos no se la comían. A esos niveles llegaba la ignorancia.
Y cuando están en esa comida, se sientan aparte, a cada uno se le trae comida. De lo que se había hecho para José, se le da a cada uno una porción. Esto es un tremendo honor que de las remesas del amo se le dé a los invitados. Pero más aún se dan 5 veces más a Benjamín. Yo no sé cómo sería Benjamín o cuánto comería, pero le dieron 5 veces más de comida a Benjamín que a todos los demás. Esto es un sumo honor, no es un honor simple, es una categoría grande. Está diciendo, de todos los que están siendo honrados, tú estás por encima de todos. ¿Cómo se sentirían estos hermanos? No lo sé. La Biblia no nos dice, los comentaristas tampoco, simplemente dice que es posible que hayan resaltado en ellos un poco de coraje nuevamente, pero estos muchachos habían cambiado. Vamos a ver ya mismo por ahí. Nos dice ahí el verso, al final de esa porción, nos dice que ellos bebieron y se sintieron alegres. Quiere decir que lograron relajarse después de comer y beber, lograron relajarse, ya no estaban en una condición tanto de miedo como estaban anteriormente, sospechando de todo y con temor. Ya lograron relajarse y comenzar a reírse y a compartir unos con otros. Ellos deciden regresar, ellos deciden regresar y José le dice a su siervo, dale todo tipo de alimento que necesiten, y pon mi copa en la que yo bebo, la copa de plata, ponla en el bolso de Benjamín. Y cuando van de camino, van y los arrestan a todos. Los muchachos, seguros de que eran inocentes, que ellos no habían robado nada. Esto no es costumbre de ellos. Ellos eran un montón de sinvergüenzas en toda área, pero no eran pillos. Y encontramos entonces que ellos tan seguros están de su inocencia que dicen, si le encuentras en manos de alguien, que ese se muera. Y todos los demás somos tus esclavos. Y el siervo de José, seguro de que la copa estaba allí porque la había puesto, dice, ok, no hay problema. Y empezó por Rubén, para alargar la situación, empezó por Rubén y fue uno por uno hasta que llegó a Benjamín, el más pequeño y el más amado de su padre. Ahora no puede regresar a su casa, sino que ellos mismos le dijeron que había que matar a Benjamín. Nos dice la Escritura que ellos rasgaron sus vestidos. El hecho de rasgar sus vestidos denota un gran dolor, una suma tristeza, un dolor emocional más de lo que pueden tolerar, y terminan rasgando sus vestidos. Ellos sabían la posición en que estaban. Ellos sabían que el hecho de que Benjamín no regresara a Canaán representaba la muerte de su padre automáticamente y la maldición de Judá. Así que la situación era bastante difícil para ellos. Traen nuevamente a Benjamín a la casa de José. Ellos le dicen, mira, úsanos a todos de esclavos. Le dicen al siervo, tómanos a todos de esclavos, pero por favor no al muchacho, permite que regrese o mi padre se va a morir. El siervo le dice, lejos esté de mí. Esto quiere decir literalmente, Dios no lo permita. Lejos esté de mí. Al que cometió el pecado, ese es el que ha de pagar. Estando delante de José, nos dice ahí que nuevamente se inclinaron. El término ahí no es que se bajaron, doblaron sus rodillas y se inclinaron en reverencia, en honor a la persona. El término ahí quiere decir que se tiraron, ¿verdad? Se tiraron al suelo, como dicen en nuestros países, se tiraron de pecho al suelo, rostro en tierra, ¿verdad? Completamente humillados delante de José. Comienza entonces ellos mismos, entre ellos hablando, dicen, Dios
ha descubierto nuestra maldad. Automáticamente dan a conocer, estamos pagando por lo que hemos hecho. Nosotros hicimos un mal que ha estado oculto todos estos años y aquí está saliendo a la luz. Yo imagino a Benjamín en una esquinita diciendo, pero yo no hice nada, yo no me robé nada. Y cuando escuchó eso, usted tiene un secretito también, ustedes están, ¿verdad? Tienen algo oculto. Pero encontramos que ellos le dicen a José, en este caso, tómanos a nosotros de esclavos, y José le dice nuevamente, lejos esté de mí, ¿verdad? Dios no lo permita, solamente el que cometió el pecado es el culpable, y esto nos dice Ezequiel 18:20, no lo vamos a leer, pero sí nos dice que el culpable pagará por su culpa. El hijo no pagará por el padre, ni el padre por el hijo, sino que el alma que pecara, esa morirá. Encontramos que Judá intercede por Benjamín. Judá nuevamente se pone en pie y le hace toda la historia a José, le dice todo lo que está ocurriendo, le dice que su padre anciano está bien afectado de salud, que ama grandemente al muchacho, que por favor no deje al muchacho, que él se queda como esclavo. Nuevamente vemos que él intercede por ellos, se para nuevamente en la brecha, y en este caso le dice, yo soy tu esclavo por el resto de los días, haz conmigo lo que tú quieras, pero no detengas al muchacho aquí. Yo tomo su lugar, yo intercambio por él. Y cuando José ve que Judá está dispuesto aún a dar su vida por el muchacho, que todos están en el suelo llorando porque sabe que su padre ha de pasar gran dolor y posiblemente morir, José no aguanta más la situación y comienza a llorar amargamente. Despide a todo el mundo de la casa, se queda con ellos nada más, y ahí entonces descubre que él es José. Les dice curiosamente, yo soy José, su hermano, a quien ustedes vendieron a Egipto. El hecho de que él haya dicho, yo soy José, su hermano, a quien ustedes vendieron, no es una afrenta hacia ellos, no se lo está sacando en cara, no los está hiriendo con estas palabras. Él le está asegurando, yo soy su hermano. A pesar de todo lo que ustedes han hecho, yo sigo siendo su hermano. Yo soy el mismo. Yo soy José, hijo de su padre. Yo soy José que sigo creyendo en el Shaddai. Yo soy José que Dios mandó a esta tierra para bien de todos ustedes, para preservarlos en medio de toda esta situación. José en este momento se eleva, ¿verdad?, a una también tipología, se pone en medio y les dice, yo estoy aquí, ustedes lo hicieron para mal, pero Dios lo hizo para bien. Yo estoy aquí para protegerlos, yo estoy aquí para cuidar de ustedes, yo estoy aquí para proveer de ustedes. En ese sentido, José es tipología nuevamente. Y entonces ahí entra el caso, le dice, regresen a vuestro padre, denle la noticia, le guarde lo mejor, le dice a su siervo, dale todo lo que ellos necesitan, busca burros adicionales y llénalo de alimentos, llénalos de comida, de ropa para los que viven allá, denle ropa a todos ellos, que se cambien. El hecho de que ellos se cambien de ropa y lleguen donde su padre con ropa nueva, quiere decir que han sido bendecidos y favorecidos en aquella tierra. Y le da a José 5 mudas de ropa diferentes. Cuando Faraón se entera de que los hermanos de José habían venido, se alegra grandemente. José es muy favorecido en Egipto. José es el hijo favorito, por así decirlo, de Egipto. Inclusive se considera como padre de Faraón. Ese título lo que quiere decir es en quien el Faraón confía para consejo, en quien el Faraón busca consejo, ¿verdad? Y José era esa persona que Faraón confiaba en él a tal magnitud. Por tanto, le dice Faraón, trae a tu familia, tráelos. Esto es muy importante, porque los judíos no estaban invadiendo Egipto, los judíos fueron invitados por el mismo Faraón a bajar a Egipto. Él entonces envía carretas para que busquen a toda la familia, a todos los niños, a todas las mujeres, a todos los hombres, a todo el mundo, traigan, ¿verdad? Vénganse todos y dejen todo atrás.
No se preocupen por las cosas que poseen, ¿verdad? No se preocupen por nada. Vengan que yo les voy a suplir. La palabra nos dice en el libro de Mateo, ¿verdad? Donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Si sabemos que Dios es por nosotros, ¿por qué nos preocupamos por las cosas materiales que podamos acumular en la tierra? Aquí vemos ese concepto, dejen todo atrás, no lloren por lo que tienen, vénganse que aquí han de ser suplidos. Y el capítulo 45 termina con Jacob diciendo, vamos para allá, si José todavía vive, yo quiero ir y verlo con mis propios ojos antes que se lo coman los gusanos. Así que Jacob termina con su familia bajando a Egipto. Amén. Se nos acabó el tiempo. Oremos. Padre eterno, Padre grande, gracias te damos por tus grandes bendiciones. Oh Señor, cuántas cosas no entendemos que ocurren en nuestras vidas diariamente. Cuántas cosas ocurren a nuestro alrededor de las cuales no contamos y no sabemos cómo han de terminar. Pero tú, como Dios soberano, tienes control de todas las cosas. Tú eres quien suple nuestras necesidades. Tú eres quien nos da vida. Por ti vivimos, Señor, porque a ti te aplaudo.